Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos guíe a través de este sermón y que ponga palabras en nuestros corazones. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de venir a tu presencia. Te presentamos este servicio, esta palabra que vamos a presentar en esta hora. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo y tu Espíritu Santo ministrador hablando a nuestros corazones, a nuestra mente y a nuestro espíritu. Que pongas tú la palabra en mis labios y que guíes nuestros corazones hacia ti. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén. Amén. Dice Juan 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió me dijo que sobre el que veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Al siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y dijo otra vez mirando a Jesús que andaba por allí: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que es traducido maestro, ¿dónde morás? Les dijo: venid y ved. Y los discípulos fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día. Andrés, hermano de Simón Pedro, que era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús, se halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y se lo trajo a Jesús. Este pasaje que acabo de leer se habla de los primeros días del ministerio de Jesús en la tierra. Hay muchos detalles en esta escritura que llamaron mi atención al leerlo, y uno de ellos es que al leer a los discípulos escuchar del testimonio sobre Jesús, los discípulos se inspiraron a seguir a Jesús. Y esto tomando en cuenta que no había Biblia, no había muerte y resurrección, simplemente un hombre diciendo: viene el Mesías, que se había predicado en la palabra anteriormente, y estos discípulos creyeron. Si observamos en el verso 29, donde Juan declaró: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y continúa explicando las señales que él vio que le llevó a concluir que él era el escogido. Los discípulos que ya habían escuchado a Juan, seguramente ya habían escuchado a Juan testificar sobre la venida del Mesías, ya seguramente habían creído. Yo entiendo que ya habían sido bautizados y ahora estaban viendo el Mesías caminando delante de ellos. En el verso 35 podemos ver cómo al segundo día los discípulos, Juan volvió a testificar que ahí venía Jesús, y los discípulos volvieron a escuchar a Juan decir: este es el Cordero de Dios. Yo me puedo imaginar a los discípulos intrigados con el deseo de acercarse al maestro. Se fueron, y pues por eso yo creo que le siguieron, ¿verdad? Y me puedo imaginar yo delante de este hombre, que yo me imagino que debe de parecer como un hombre cualquiera, ¿verdad? Porque la palabra dice que vino hecho hombre. Pero sin embargo, algo en él atrajo a estos 2 discípulos de Juan, y querían conocer quién era este Salvador. Y pues yo voy a hacer aquí un poquito de payasada. Imagínense que es un hombre desconocido. Yo no lo conozco, está caminando delante de mí.
Y yo digo, lo voy a seguir, yo quiero saber quién es esa persona. Pero no lo quieren molestar, ¿verdad? Porque no lo conocen. Por lo menos yo, no sé ustedes, yo no voy a personas que no conozco, los sigo y le digo, hey, ¿verdad? So, yo me imagino que ellos fueron calladitos detrás de él, observándolo, su manera de ser, su manera de expresarse, la manera en que caminaba y hablaba con la gente a su alrededor. Hasta que de momento el mismo Jesús se dio cuenta de que le estaban siguiendo y se les volteó y les dijo, ¿qué buscáis? ¿Qué quieren? ¿Por qué me están siguiendo? Me imagino yo, ¿verdad? Y una de las cosas que yo entiendo que ellos tenían en su corazón era temor, ¿verdad? Al acercarse a él, como todos sentimos temor cuando nos acercamos a alguien desconocido, a alguien que no conocemos. Pero ellos no dejaron que ese temor los mantuviera alejados de acercarse a Jesús. Todos hemos sentido temor a lo desconocido, a acercarnos a lo desconocido, a ser rechazados y quizás hasta se sentían mal de interrumpir a Jesús, porque si es el gran Mesías, Dios tiene que estar ocupado, pensaría yo, ¿verdad? Tiene una agenda completa, estoy segura. Y se pone bastante interesante porque Jesús no se volvió a decirle, ¿qué tú quieres? ¿Por qué me estás siguiendo? ¿Qué buscáis? ¿Qué quieren conmigo? Y lo que más me impresiona de todo es que los discípulos sabían qué querían. ¿Qué le contestaron los discípulos? Los discípulos le dijeron, ¿dónde moras? ¿A dónde vives? Y yo pensé cuando leí el versículo, ese texto fue, yo me voy a acercar a un desconocido, a seguirlo y a pedirle que me lleve a su casa. Está un poquito difícil. Y me pregunté yo misma, ¿por qué ellos quieren ir a la casa de Jesús? Y después pude entender el hecho de entrar a la casa de una persona que yo creo que es uno de los lugares más personales y más privados. Es que nos deja decir tantas cosas de una persona. El hogar de una persona nos puede dejar ver cómo viven, nos puede decir de su personalidad, de su estilo de vida, de sus prioridades, de su familia, de su vocación. Nos puede dejar saber tantas cosas de esa persona y podemos llegar a conocerlos, todos sus gustos, muchos de sus gustos y de su persona. Y el hecho de que Jesús estaba dispuesto a abrir su casa para que ellos le conocieran tan íntimamente. Son desconocidos. A mí es la primera vez que se cruzan en el camino de uno del otro y le pide a estos hombres que lo lleven a su casa y Jesús les contesta, venid y ved, son bienvenidos a mi casa. Y el hecho de que Jesús les permitió venir a su casa, también yo creo que habló de la clase de relación que Jesús quería tener con ellos. Les invitó, Él quería que ellos vinieran con Él, para que conocieran a su casa. Hay 5 cosas que los discípulos hicieron que para mí fue lo que determinó el tipo de relación que ellos comenzaron a construir con Jesús, con nuestro Salvador. Número 1, yo creo que ellos estaban muy alertas de reconocer cuando Jesús llegaba o pasó delante de ellos. En el versículo 35 podemos ver que los discípulos están escuchando a Juan hablar del Mesías y están atentos. Y la segunda vez hicieron el segundo paso, que yo creo que fue lo más importante, una decisión muy importante de ellos, y fue que ellos siguieron a Jesús. Ellos no esperaron a que Jesús le dijera, venid. Ellos siguieron a Jesús. O sea que, como les dije antes, ellos no dejaron que ninguno de los obstáculos los detuviera. A pesar de la timidez que sintieron de acercarse a Él, de quizás vergüenza, porque sabíamos que ya los fariseos ya estaban como que medio, ¿quién es este Jesús? Y hasta miedo al rechazo de Jesús. Ellos no sabían que Jesús iba a decirles, venid, vénganse para mi casa.
¿verdad? Y sin embargo, ellos, sin temor alguno, se fueron con él. Y también, como les dije antes, es que los discípulos, ellos sabían lo que querían. Ellos ya sabían, ellos querían conocer más de este Señor, de este Salvador que venía a traerles la luz, a guiarles en el camino. Número 4, ellos tomaron un tiempo de su vida para conocer a Jesús. Es importante ver que no simplemente fueron a la casa de Jesús, ellos se quedaron a morar, a dormir esa noche en la casa de Jesús. O sea que tú encontraste a un extraño en el camino, lo invitaste a tu casa y te quedaste a dormir en su casa. I don't know. Yo no sé ustedes, pero tiene que haber un deseo y una gran, no sé cómo explicarles, un gran deseo de simplemente conocer a esta persona, porque yo imagino que pasó tanto tiempo hablando y discutiendo los diferentes temas de la salvación y quién es Dios y a qué vino y qué eran los planes de Jesús, y cuando miraron la hora, es tarde ya. Y antes allá en ese tiempo, ¿verdad? No habían carros, no había nada de eso. Jesús les dijo, quédense en mi casa, son bienvenidos. Compartió su casa, de su pan, de todo, ¿verdad? Y la quinta cosa que más llamó a mi atención de esta situación fue en el verso 41, que dice: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Lo primero que él hizo fue que él buscó a su hermano. Él no fue a decir, yo conocí a Cristo. No, él fue y buscó a su hermano y le dijo, ven. Y no solo lo buscó y le dijo de Cristo, sino lo trajo a Cristo. O sea que él fue y compartió lo que ya él había conocido, la relación que él había formado con Cristo. Él la quería compartir con la persona que más a él quería, su hermano. Y también así siguieron el camino, según iban viendo a sus amigos en el camino, cuando estaban caminando con Jesús, les decía, vente, conoce a Cristo. Se convirtieron en llevadores de la palabra en un día. En otra forma, en nuestro caminar con Dios, yo creo que todos en algún momento hemos estado alertas. Hemos escuchado de quién es Jesús, a qué vino. Quizás la mayoría de nosotros ha visto quién es Dios, ha visto trabajos de Dios en su vida. Algunos de nosotros quizás le estamos siguiendo. Hemos tomado la decisión de perseguirlo, ¿verdad? De irnos detrás de él. Ahora la cosa es, si después que comenzamos a seguirlo, Él se volteó a nosotros y nos preguntó ¿qué buscáis? Si nosotros hemos sabido responderle qué es lo que queremos de Él, que queremos buscarle, queremos conocerle, queremos que nos dé la oportunidad de crecer en Él, de saber qué son las cosas que Él quiere para nosotros. Y también tomar el tiempo para reunirnos con Él, para aprender de Él, leer su palabra, establecer una relación íntima con Él, llegar a conocer quién es Dios, quién es ese Salvador que nos ha dado vida, y por sobre todas las cosas, compartirlo con nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de escuela, aquellos que están en necesidad, llevarles la palabra. Y yo creo que ese es el propósito de este servicio. Este es el propósito de reunirnos aquí, darnos fortaleza los unos a los otros, y después que nos fortalecemos aquí, poder llevarlo a nuestros amigos afuera, a nuestros hermanos que quizás no han tomado la decisión de seguirle. Y yo les invito a que si alguien en este lugar no ha tomado la decisión de seguirle, no se ha dado la oportunidad de abrir su corazón y de conocer a ese Salvador íntimamente, yo les invito en esta tarde que le den la oportunidad a Jesús, que le den la oportunidad a Dios de cambiar nuestra vida y de conocerle mejor. Yo les aseguro que van a poder ver la gran diferencia que Él puede hacer en nuestra vida. Amén.